Bicicletas allá en la comuna de Vitacura, donde se produce este robo que estamos viendo en imágenes. Ya nos contará Miguel Acuña. Por ahora vamos con Cristian Pino, que nos cuenta de las reacciones que ha habido al nuevo índice de precios al consumidor conocido esta mañana y que da cuenta del alza en 10 de los 12 productos de la canasta que se registraron en el mes de agosto. No son buenas noticias, dicen desde el Banco Central. Cristian, ¿cómo estás? Es así, Carola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Para nada buenas noticias, de acuerdo a las palabras de Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda también, Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central desde Londres, en donde están participando en la jornada Chile Day. Ellos se reaccionaron hasta esta cifra, ya los vamos a escuchar, pero lo cierto es que no son buenas noticias porque hay incremento importante, sobre todo lo que tiene que ver con los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y un ejemplo de aquello y lo más concreto, el precio de la papa subió sobre 23%, en lo que va del año más de 33% en los últimos 12 meses de acumulación de precios. Es un ejemplo de lo que ocurre con este incremento en el rubro de alimentos, y esto se complica aún más, Carola, porque si uno considera, por ejemplo, lo que tiene que ver con el IPC de las personas con más escasos recursos, donde el rubro de la alimentación tiene una incidencia mucho mayor, esto también es mucho más dificultoso porque le ha subido, claro, en los precios a alimentos que ellos destinan gran parte de sus proyecciones en cuanto a lo que tiene que ver con su presupuesto, con sus ingresos. Vamos a conversar con el economista de la Universidad Nacional, Andrés Bello, Alejandro Ursúa, que ya se encuentra junto a nosotros. Alejandro, primero preguntarte cómo estás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acerca de la razón de por qué esta alza tan importante, por una parte, y por dos, ¿qué se espera en los próximos meses? A ver, bueno, la principal explicación que tenemos es que hoy día se está cortando un poco la brecha, ¿no es cierto?, entre la oferta y la demanda. Estamos teniendo, ¿no es cierto?, algunas diferencias en donde ya estamos tendiendo a ajustar principalmente el tema por precio, y a la incidencia más fuerte que estamos teniendo es que ya se están reflejando hacia los consumidores finales el incremento que también hemos tenido con el tipo de cambio. Tenemos, ¿no es cierto?, un dólar que estuvo durante todo el mes de agosto prácticamente con un gran nivel de oscilación, que significó un incremento de más de 20 pesos durante el mes, pero con mucho nivel de oscilación, y obviamente en esta etapa ya los importadores ya empiezan a traspasar estos precios a los consumidores finales, y es lo que estamos viendo reflejado hoy día en esta mala cifra de inflación. Claro, lo decía también Rodrigo Vergara desde Londres, el hecho de que incide mucho el valor del dólar, pero y que estas alzas iban a ser transitorias, es decir, que para los próximos meses podría un poco frenarse este incremento. ¿Es tan así? A ver, tenemos que estas cifras se han ido traspasando a los consumidores. Hay que ver también con qué celeridad los importadores van a pasar estos costos. Las primeras alzas, por lo general, ¿no es cierto?, tratan de contener un poco los mismos productores, y con posterioridad esto ya se le pasa directamente a los consumidores. Hay que ver con qué aceleración tenemos hoy día, ¿no es cierto?, un nivel mayor de estancamiento con respecto a los productos que están entregando esta oscilación un poquito más contenida. Hoy día tenemos como reacción de este mal cifra IPC una baja fuerte, ¿no es cierto?, el dólar con la recuperación del cobre, pero es transitorio, pero es preocupante también cómo paulatinamente, año tras año, ¿no es cierto?, durante estos últimos 3 años hemos ido también incrementando los horizontes, ¿no es cierto?, y los pisos de la IPC. Partimos hablando del año 2013 que era transitorio estar sobre el 4%, y lo subimos entre 3 y un 4%. Este año teníamos una meta inflacionaria de un 3,4%. El informe del IPOM de política monetaria que presentó el presidente del Banco Central el mes pasado, llegamos a un 4,6%, y significa un 1,2% más, y hoy día estamos sobre el 5%. Entonces, la verdad que tenemos hoy día preocupación importantemente con respecto a la inflación, y hay que ver, ¿no es cierto?, dentro del rol que tiene el Banco Central de mantener acotada la inflación, cuáles van a ser las reacciones posteriores que va a tomar la entidad para efectivamente volver a la línea y a los interactores en los cuales tenemos que movernos. Había una constante en los últimos meses, Alejandro, que tiene que ver con que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, y alimento en particular, que es lo que más la gente le preocupa, ha tenido incremento con distintos productos, pero sí en el rubro. ¿A qué se ve esto? A ver, principalmente lo primero tenemos que recordar que la economía chilena es la octava economía más abierta del mundo. Entonces, por consecuencia, los ataques internacionales y la presión alcista del dólar, que ha tenido un detrimento importante en la economía emergente principalmente, y la exposición que hemos tenido, ¿cierto?, por el tema China, que ha hecho que aún nosotros en Chile suba un poco más el precio, está haciendo como consecuencia que suban productos importados. Hoy tenemos una gran cantidad de productos cárneos, por ejemplo, que se consumen en Chile, un porcentaje bastante importante, pero viene del exterior, y eso obviamente está pegando en los índices del IPC, ¿no es cierto? Y tenemos que, como consecuencia, también el tema de la papa, por ejemplo, la papa se parte cosechando en ciertos sectores, principalmente el sector norte, y va bajando a medida que va avanzando el año. Partimos, ¿no es cierto?, cosechando el sector, ¿no es cierto?, de la tercera región, y vamos bajando hasta la décima región, donde principalmente se concentran, y hoy día estamos justo en la etapa en donde
¿no es cierto?, un importante detrimento de la oferta, principalmente por causa de temas climáticos que hicieron que drásticamente, ¿no es cierto?, se minimizara la oferta y obviamente como consecuencia tenemos un factor inflacionario bastante fuerte. ¿Alejandro? Carola. Sí. Hola, Carola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué impacto tiene este IPC en las tasas de interés y en la UEF? A ver, bueno, tenemos que la UEF, ¿no es cierto?, va a tener un fuerte incremento. Significa, la UEF lo que buscamos es que mantenemos, ¿no es cierto?, el poder de compra de una unidad y hoy día significa que durante este mes se va a reajustar un 0,7%, que es muchísimo, principalmente para gente que, ¿no es cierto?, paga sus dividendos y sus compromisos financieros, ya sea su seguro, ¿no es cierto?, sus compromisos financieros de vivienda y también, ¿no es cierto?, la educación va a tener un incremento importantemente de esto se traspasa directamente al consumidor. Lo que está pasando hoy día con las tasas de interés aún están bajas, pero ya también Rodrigo Vergara dijo, ¿no es cierto?, en el informe de política monetaria de la semana anterior que están hablando ya en tocar las tasas hacia el alza con el fin de poder mantener acotada esta inflación, porque el rol del, ¿no es cierto?, del Banco Central, es efectivamente mantener la inflación en línea. Y es complejo porque hoy día estamos contra la espada y la pared. Por un lado tenemos una economía que está bastante alicaída, la cual, ¿no es cierto?, tenemos que muchas veces se incentiva haciendo una baja, ¿no es cierto?, de la tasa de interés de manera que sea más barato endeudarse y así reactivar la economía. Pero por otro lado tenemos como contrapared, tenemos, ¿no es cierto?, este factor inflacionario que a la larga también nos está quitando competitividad y también a la gente está haciendo que también se de menos, porque entonces tenemos ahí esa complicación, que si el Banco, ¿no es cierto?, Central tiende a tocar la tasa hacia el alza, que es lo que debería hacer para poder mantener acotada la inflación, también esto va a venir en detrimento de una menor actividad económica. Claro, para nada, Carola, Alejandro, es una combinación buena esta de tener un bajo crecimiento y también tener una inflación alta. Te invito, Alejandro, a escuchar las reacciones que vinieron desde Londres y que tienen que ver precisamente con el titular del Banco Central y también con el ministro de Hacienda en torno a esta cifra del 0,7% del mes de agosto. La verdad es que estamos teniendo un fenómeno inflacionario transitorio que es normal después de que el peso, el dólar, han cambiado como han cambiado. Y lo importante es que este es un fenómeno que no va a durar demasiado tiempo, que es transitorio y por lo tanto la inflación más temprano que tarde se va a normalizar. La inflación ciertamente es una mala noticia. Decíamos en el informe de política monetaria que no estábamos conformes con una inflación en 12 meses de 4,6%. Por cierto, menos conforme estamos con una cifra de inflación en 12 meses de 5%. De alguna forma, esto ratifica la preocupación que mostramos sobre esta variable en el informe de política monetaria y también ratifica el escenario base que ahí planteamos. Inquietud manifiesta, Carola, presidente del Banco Central, producto de que el rango que tiene el Banco Central como meta es de entre un 3 y un 4%. En los últimos son 12 meses, 5%, es decir, bastante alto el porcentaje que está por sobre esa meta y de ahí la preocupación también. Una última pregunta a Alejandro que tiene que ver con la proyección, lo decía el ministro Valdés, transitorio, pero ya para septiembre está proyectado, según cifras del mercado, nuevamente un 0,7%, se está hablando de una cifra para el mes de septiembre y eso ya acercándonos al final de año no es para nada buena noticia tampoco. Exacto, la verdad que lamentablemente las noticias que hemos ido teniendo el Banco Central durante los últimos periodos siempre ha sido un ajuste inflacionario hacia arriba. De hecho, pasábamos, ¿no es cierto?, el año anterior hablábamos, ¿no es cierto?, una banda entre un 3 y un 4, después cuando estábamos justo en el proceso mundialista subimos a un 4 y estábamos también sobre esa brecha. Este año teníamos una proyección de inflacionaria de un 3,4, la subimos la semana pasada a un 4,6, que ya, ¿no es cierto?, es un 25% adicional y hoy día estamos sobre eso y la verdad que si bien es transitorio, pero también nos estamos acercando también a los últimos meses del año, en donde también muchos productos que están llegando desde el exterior, principalmente productos que nosotros denominamos los productos de consumo duradero, automóviles, electrodomésticos, ¿no es cierto?, y principalmente todas las líneas de vestuario que van a llegar para las nuevas temporadas de primavera-verano también van a venir ajustadas de precio hacia una combinación, ¿no es cierto?, de un dólar más caro. Entonces, la verdad que si bien esperamos que sea transitorio, la verdad yo creo que hoy día la preocupación del Banco Central va a tener que sí o sí concentrarse en mantener acotada la inflación y como consecuencia lamentablemente vamos a tener que tocar las tasas para poder llegar, ¿no es cierto?, a una inflación que sea más dentro de los parámetros y no estar, ¿no es cierto?, en forma sistemática como ha venido siendo lamentablemente en el último tiempo subiendo estos techos de tasa de interés. ¿Se va a mantener dentro de los rubros de las canastas también los que se han mantenido en los últimos tiempos subiendo de precio, es decir, alimentos, transporte, vestuario, como tú decías? Exactamente, y lamentablemente esos son los elementos que le pegan más fuerte a la gente de menor ingresos porque, por
porcentualmente destinan mucho más plata de lo que ellos ganan, ¿no es cierto?, a poder transportarse, comunicarse y alimentarse. Entonces, obviamente, los quintiles más bajos de la población es la que está sufriendo con mayor rudeza, ¿no es cierto?, estos efectos inflacionarios. Ahora, Alejandro, Cristian, el alza del IPC debiera haberse reflejado en el reajuste de los sueldos también, ¿no? Precisamente para hacer una compensación frente a estos incrementos. A ver, sí, efectivamente, Carola, pero lamentablemente este incremento generalmente solo lo vemos la gran mayoría de las empresas hacen estos ajustes que de partida, ¿no es cierto?, no siempre son obligatorios, se hacen principalmente en el mes de marzo, y lo que hacemos en el mes de marzo de alguna manera es me reponen mi poder adquisitivo, vale decir, yo si ganaba, ¿no es cierto?, 100.000 pesos, me lo vuelven a subir, y tengo una tasa de inflación de un 5%, me vuelven a subir, ¿no es cierto?, este monto, pero de alguna manera yo cuando tengo el reajuste salarial lo que busco es vuelvo a recuperar mi poder adquisitivo, pero no significa que como consecuencia estoy incrementando mi salario, significa que estoy volviendo a retomar mi poder de compra que tenía con el salario del periodo anterior, pero lamentablemente esto siempre juega con 12 meses de desfase. Claro. Y que además no es una obligación, porque muchas veces está solo dentro de los acuerdos sindicales, por ejemplo. Exactamente, no hay ningún marco regulatorio que efectivamente le entregue un factor de obligatoriedad a estos reajustes, y, ¿no es cierto?, en una economía que está, ¿no es cierto?, bastante liquidez, capaz que no siempre sea este reajuste real solamente a la inflación que estamos viviendo. Ok, Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos. Entonces, los alimentos, Carola, van a subir de precio, ya lo decíamos, las personas que tienen menos poder adquisitivo, más fuerte aún, y a prepararse porque los dividendos, los créditos que están en UF también y todo lo que tiene que ver con esa unidad de medición se van a incrementar y de manera importante. Muy bien, Cristian Pino con la información del IPC, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y a pesar de que se incrementen los alimentos, hay espíritu de celebración porque ya viene el 18